La siguiente conferencia es presentada por Alejandro Morales Vargas, profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen en la Universidad de Chile y jefe de medios digitales en la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas CICIB. Nos presenta la evaluación de calidad web como disciplina y su aplicación en repositorios de datos de investigación. Dejo con ustedes a Alejandro Morales Vargas. Gracias, muy buenas tardes, ya parece, a todos y a todas. Es un honor participar en este congreso. Es la segunda vez que estoy de conferencista aquí, así que es un doble honor. Y además la primera vez hablé sobre los estudios de usuario. Yo hoy día voy a mostrar la versión complementaria a ello, que es el análisis experto, a través de un instrumento en particular, y la evaluación de la calidad web como disciplina. Voy a entregar algo de contexto sobre los sitios web. ¿Sí? Todos conocemos que hace más de 30 años fue el lanzamiento de la World Wide Web por parte de Sir Tim Berners-Lee, y que hoy día indiscutidamente la web es un espacio de comunicación el más utilizado del mundo. Y es curioso que tenemos estudios sobre muchos medios de comunicación, pero no tanto sobre los sitios web, mucho trabajo sobre la radio, la televisión, las redes sociales, pero poco sobre los sitios web. Hay más de 1.800 millones de sitios, 200 que se consideran activos, y en cuanto a la cantidad de usuarios, más de la mitad de la población del planeta es usuario activo de los sitios web, ¿no? Y qué decir de la importancia que estos revirtieron en el periodo pandemia, que fue vital. Ahora, los sitios web deben cumplir ciertos principios básicos de calidad en cuanto a contenido, a organización, a diseño visual, a facilidad de uso, pese a que han pasado todos estos 30 años, ¿no? Y además esta necesidad de que cumplan estos criterios de calidad se mantiene también pese a los cambios que la web ha experimentado, como la web social, la web móvil y la mayor alfabetización digital por parte de los mismos usuarios. Ahora, los responsables de los sitios necesitan de ayuda, necesitan de colaboración para hacer esa mejora, ¿no? En especial los sitios intensivos de contenido, los que son de gran escala. Por ende, tanto desde la academia, pero también desde el mundo profesional, han surgido numerosas propuestas para la evaluación de la calidad web, expresada a través de libros, de artículos, también de directrices, estándares, un sinfín de literatura al respecto de la evaluación de la calidad web, y que estudiar esta literatura fue el propósito de mi tesis doctoral y es lo que les quiero ofrecer hoy día. En ella descubrí que hay tres principales corrientes de evaluación de calidad web. Una, la que les hablé en el 2016 sobre los estudios de usuario. Básicamente aquí tenemos los métodos participativos, donde le preguntamos directamente al usuario su percepción a través de usabilidad, con testeos experimentales, incluso métodos estadísticos, y la analítica web, ¿no? Eso es parte de la información viva que nos dan los usuarios. Pero existe otra corriente, también importante, que es la del análisis experto, o el aplicado por profesionales de la información, como todos los que estamos hoy día en esta sala y que los que nos están viendo conectados a través de Zoom. Por eso la invitación es a sumarse a este grupo, ¿no? de profesionales que compuesto por bibliotecarios, periodistas, diseñadores gráficos, quienes estamos en el mundo de la información y la comunicación, a atender y ver esto como una oportunidad de una interesante perspectiva laboral, ¿no? De evaluación de los recursos de información y en específico de los sitios web. Para ello tenemos herramientas como las heurísticas, las famosas heurísticas de Jacob Nielsen, también estándares, reglas, directrices y los famosos sistemas de análisis o protocolos de evaluación que ya propusiera Luis Codina en el año 2000. Hay una tercera línea no tan desarrollada que está orientada a medir la efectividad o el rendimiento estratégico de cada uno de los sitios según su propósito. Ahora, dentro de la revisión que se hizo, encontramos que no hay una definición clara para el concepto de calidad web. En inglés sí está súper bien acuñado como website quality. Entonces, proponemos una definición, ¿no? Que es denominar calidad web a la capacidad de un sitio para satisfacer las expectativas de sus usuarios y de los propietarios de los sitios, determinada por un conjunto de atributos medibles. Vamos a ver ahora cuáles son ese conjunto de atributos medibles para evaluar los sitios. Pero antes vamos a ahondar un poco sobre la calidad web muy rápidamente. La calidad web como objeto de estudio puede ser interpretado desde tres perspectivas, ¿no? Por un lado es una cualidad deseable que los sitios web incorporen, ¿no? Que mejoren.
Por otro lado, es una comunidad de práctica profesional, lo que les decía antes, ¿no? Gente que se dedica a la evaluación profesionalmente de esto, y además es un campo de estudio multidisciplinario o interdisciplinario. Por ende, esta investigación tiene como propósito evaluar y caracterizar la calidad web como un campo de estudio, ¿no? Atendiendo sus métodos, sus instrumentos de evaluación, y un poco estudiar cuáles son los enfoques que se da. Para llevarla a cabo se aplicó una metodología de revisión bibliográfica sistematizada, lo que nos comentaba recién el profesor Cristiano anterior, que los artículos de revisión no tienen su propia metodología y su propia forma de ser citada. A través del framework SALSA se investigó las principales bases de datos multidisciplinarias, pero además se añadieron con un mapeo sistemático los documentos técnicos, directrices gubernamentales y todos los estándares que habían sobre calidad web publicadas de un conjunto de artículos. Finalmente se llegó a 716 publicaciones para analizar. Aquí ocupé el gestor de bibliografías Mendeley, que me fue de bastante utilidad en el doctorado, lo agradezco, me hizo la tesis porque básicamente con ello pude organizar la información, todos los artículos, lo tuve que traspasar después obviamente a un Excel y poder caracterizar y describir cada uno de estos, bueno, y leer obviamente estos 716 artículos para poder establecer cuáles son los parámetros y factores de calidad web que están presentes en la literatura durante 20 años. ¿Sí? Se tomó un periodo amplio y con ello podemos establecer, si hacemos un análisis de la producción científica, es que hay un creciente interés por parte de la comunidad académica e internacional sobre la evaluación de calidad web, desde diferentes disciplinas, pero vemos una tendencia al alza en cuanto a las publicaciones sobre este campo, ¿no? Aquí vemos las revistas que más artículos citan, hay casi 300 títulos de revistas diferentes, de muy variadas disciplinas, e incluso muchísimas sobre el dominio de la salud, hay muchos papers sobre calidad de contenidos sobre una enfermedad o un tratamiento médico, en la web o en internet, y en general la informática médica aporta bastante en esto, ¿no? Pero son de documentación justamente, de biblioteconomía, las primeras, las revistas que más publicaciones tienen, Revista Española de Documentación Científica, Online Information Review, Internet Research. Si vemos por las citas, ¿no? ¿Cuál es el impacto de los trabajos más citados? Vemos que encontramos libros que fueron fundacionales de disciplinas relacionadas con la calidad web. Primero, obviamente Jacob Nielsen con el concepto de usabilidad, Peter Molver y Lou Rosenfeld con la arquitectura de la información, Jesse James Garrett con la experiencia de usuario. Son los textos más citados. Encontramos dentro de los autores más prolíficos más de 1800, pero la mayoría tiene solo un trabajo que de alguna manera se aproxima a la web. Ahora, ¿de qué disciplinas contribuyen a esto? Esto es bastante variopinto. Tenemos que más del 36% proviene desde las ciencias de la computación, incluyendo a la interacción humano-computador o persona-ordenador. Este es el grupo que más contribuye. Pero también está el mundo de los negocios y la administración y las ciencias de la salud. También la biblioteconomía de documentación y la comunicación y otros como la educación o la psicología que también encontramos que aportan a esta disciplina. Distribuida geográficamente en todo el mundo, casi todos los países tienen algún paper sobre este asunto. Pero con claro predominio de Estados Unidos y España que contribuyen en mayor número a un vasto número de países en los cuales se está investigando sobre la calidad web de los sitios. Ahora, ¿qué instrumentos proponen en estos documentos? Básicamente, instrumentos para evaluar sitios generales. ¿Ya? Hay bastante trabajo sobre cómo evaluar sitios web que no tienen un tipo específico, pero la mayoría son específicos, la mayoría son apuntados a un tipo de sitio en particular, como por ejemplo los sitios web educacionales o educativos, muchos papers sobre evaluación de calidad web en universidades, en colegios, en plataformas de educación a distancia, como les comentaba también el sector sanitario, con evaluación de sitios de hospitales, con la presencia de información en internet de una determinada patología. Tenemos muchos trabajos sobre e-commerce, evaluación de sitios de comercio electrónico y venta en general de productos a través de internet. Muchos trabajos de evaluación de sitios gubernamentales, trabajos sobre sitios de las municipalidades, de ministerios, etc. El sector turístico tiene bastante importancia. Aquí hay muchos trabajos sobre sitios web de hoteles, de aerolíneas, etc. Y el sector de estudio de los medios de comunicación no es tan desarrollado como yo hubiese pensado.
¿Y cuáles son los más citados dentro de esto? Los que son de corte generalista reciben más citas en Google Scholar, y dentro de los específicos el sector comercial el más citado. Ahora tiene una mayor mediana de citación igual el sector sanitario. Aquí hay algo de los conceptos más implicados en este tema, y aquí vemos un poquito cómo se relacionan cada una de las palabras claves que aparecen asociadas a la calidad web. Obviamente el concepto de usabilidad, que muchos años fue como el que lo liberó, los estudios heurísticos, la calidad, etcétera. Esto es un poco de la calidad web como disciplina. No vine a hablar de mi libro, pero si quieren, aquí hay un paper que les recomiendo, obviamente, sobre la evaluación de la calidad web y un análisis de la producción científica. Ahora, ¿qué se evalúa cuando se evalúa un sitio web? Aquí voy a hablar de 13 grandes factores que descubrí en esta investigación. Analizando los 50 textos más citados, vi qué factores toman en cuenta, ¿no? Y a través de ello logré establecer un número de 120 parámetros distintos de evaluación de un sitio web. Es bastante amplio. Pero hay una coincidencia. La mayoría, el 80% de los trabajos coinciden que la usabilidad y la accesibilidad, que es un tema que vamos a tocar aquí en el Congreso, son de los aspectos donde hay más coincidencias. Igualmente el contenido. Entonces, por reseñar rápidamente, vamos a mostrar cuáles son estos grandes parámetros, ¿no? Podemos evaluarle un sitio web el contenido a través de su información, el multilingüismo, la actualización que tiene el sitio web, por cierto, la legibilidad, etcétera. Hay un conjunto de indicadores que se puede evaluar respecto al contenido, que el contenido en la web es el rey. También tenemos la usabilidad y la accesibilidad, con la eficacia, la eficiencia, el control por parte del usuario, la facilidad de uso. La arquitectura de información, por cierto, una disciplina que nos es tan afín a todos aquí, el etiquetado, la navegación, la búsqueda, que no queden páginas huérfanas, la organización de la información es parte de lo que se puede evaluar. La experiencia de usuario, por cierto, toda la percepción y las respuestas que esto nos dan frente a los sitios, su utilidad, la satisfacción, la credibilidad que nos brindan. El diseño gráfico, por cierto, la estética, el atractivo visual, el uso adecuado del color, la identidad corporativa. La tecnología y seguridad es otro punto muy importante, con la calidad del sistema y su rendimiento tecnológico, con el apego a estándares, la respuesta, la rapidez y tiempos de respuesta, entre un conjunto amplio de indicadores. La interacción también, ¿no? Aquí entendida como la interacción entre la persona y el sistema, donde los cuales necesitamos tener una retroalimentación. Por cierto, el rendimiento y la efectividad, con el cumplimiento de los logros del sitio, cuál es el tráfico que tiene, la tasa de fidelización. También un punto que se estudia poco, pero que es importante, que son los aspectos legales de un sitio, la transparencia, la privacidad, el derecho de autor, la propiedad intelectual, los contenidos extensibles, la protección de datos, como parte de los indicadores de ese parámetro. La asistencia y soporte, que es otro de los aspectos. ¿Cuánto ayudamos a los usuarios a través de chat, preguntas frecuentes, atención al cliente? Y la promoción y el marketing, no podemos quedarnos con solo lanzar el sitio, tenemos que hacer una estrategia para posicionarlo en cuanto a SEO, pero también podemos hacer publicidad y marketing asociado a un sitio web. Todo esto es un conjunto de parámetros que se puede evaluar, como la multimedia, el uso de textos, gráficos, imágenes, animaciones, sonidos, o la participación y socialización, que aquí ya tiene que ver con la interacción entre los usuarios para crear comunidad, que es uno de los objetivos que tienen principalmente los sitios, y que se da a través de las redes sociales. Esto está, fui un poco rápido porque es un parte de un trabajo que tiene que plantearse como enfoques y dimensiones. Este gráfico lo intenta resumir, y que fue aceptado por revista Journal of Documentation, y que esperemos que aparezca este año con la descripción de cada uno de los 120 indicadores. Ahora termino con un ejemplo práctico de cómo se puede llevar la calidad web a un instrumento de evaluación, ¿sí? Decíamos que hay diferentes métodos para investigar la calidad web, los estudios de usuario, el análisis estratégico, pero vamos a concentrarnos en los métodos de inspección, ¿sí? En la cual un experto realiza un análisis y propone un conjunto de parámetros e indicadores, los articula, y otros expertos, profesionales de la información, pueden hacer una lista de chequeo o una lista de verificación de si estos parámetros se cumplen o no. Entonces, el caso de estudio es los repositorios de datos de investigación. Existen más de 3.000 repositorios de datos en el mundo, esto hasta ayer. Existe el 30% de estos repositorios son desarrollados en las universidades, con diferentes software especializados. Entonces, una propuesta de instrumento planteada es, para evaluar estos sitios, se basa en una revisión sistemática de 66 publicaciones sobre ciencia abierta y calidad en repositorios.
tanto repositorios tradicionales como de datos, ¿no? Entonces, a través del análisis experto, se proponen 7 parámetros y 27 indicadores para evaluarlo, planteados como preguntas de chequeo. Algunos ejemplos. Por ejemplo, el parámetro 1 es la interfaz, evaluar la interfaz del repositorio. Aquí podemos aplicar la identidad corporativa, su organización, su etiquetado o rotulado, la navegación de este repositorio, la usabilidad que tiene, la adaptabilidad tanto a las personas como a los dispositivos móviles, y la visualización. Entonces está planteado como preguntas, ¿no? Preguntas, a lo mejor no se alcanza a ver bien aquí, pero básicamente dice, el etiquetado cuenta con un nombre significativo, cada uno de los archivos, se indica claramente el formato, extensión y tamaño de cada archivo, se consigna la fecha de publicación y de la versión. Por ejemplo, existe una página propia o landing page de aterrizaje para cada conjunto de datos. Algo súper importante, el conjunto de datos está enlazado al paper original, o sea, el vínculo de vuelta, ¿no? que es algo básico. Por ejemplo, Harvard Dataverse tiene en su software, aunque es bastante perfectible el rotulado, tiene iconos que nos dicen, claro, nos anticipan de qué se trata cada uno de los documentos que se va a descargar. Tiene una opción de previsualización que permite que no descargues el archivo antes. Sencillamente lo previsualizas, y si lo quieres descargar te da un múltiples formatos, ¿no? Bastantes formatos de salida que ayudan en la experiencia de usuario con respecto a este repositorio. El segundo parámetro es la localización de los datasets, donde tenemos como indicadores la búsqueda, la metadescripción del dataset, la identificación del mismo, la citación y las opciones de descubrimiento, ¿ya? Por ejemplo, en identificación, podemos preguntarnos si se asigna de manera automática el DOI, si cada dataset tiene una URL corta estable dentro del dominio institucional de la universidad que lo alberga. Es muy importante que estos datos estén en el dominio institucional, ¿no? Si se citan de una forma normalizada bajo DataCite o Data Citation estándar, si se facilita la citación en diversos estilos, ¿ya? Si permite exportar la cita a gestores de referencias bibliográficas como Mendeley y otros. El acceso es otro indicador más, otro parámetro grande, donde encontramos el acceso abierto, la autenticación y el embargo del dataset, la interoperabilidad y la reutilización. Y aquí hay preguntas muy básicas, como si utiliza OAI, que es lo mínimo, ¿no? Si se integra con otros sistemas corporativos de la universidad, si se fomenta el uso de tecnologías de fuente abierta, si soporta diferentes licencias de derecho de autor con Creative Commons, si se ofrece una API para transferencias de datos, si se puede exportar el lenguaje XML y JSON, como parte de las preguntas que dejamos, ¿no? Está el indicador, el parámetro, perdón, de la conservación, donde encontramos el almacenamiento, la preservación y el versionado, ¿no? Si se considera, por ejemplo, un periodo de al menos 10 años para preservar los archivos, si se dispone de este estándar, el CLOCKS, ¿no? Que se llama, que es permitir que esté distribuido geográficamente en diferentes servidores para protección y preservación de los datos, si se mantienen versiones de cada uno de los archivos, si se mantiene un historial de los cambios registrados en cada uno de los datasets. También tenemos la difusión del repositorio, cómo se difunde a través del posicionamiento orgánico en buscadores y a través de la promoción, ¿no? Se aplican estrategias de SEO. Este repositorio es cosechado por otros recolectores especializados. Nos ofrece la opción de compartir en redes sociales, se integra con las redes sociales académicas como ResearchGate, academia.edu u otras. Se puede enviar la URL por correo electrónico. Hay parte de las preguntas que nos podemos hacer. Tenemos la evaluación también del repositorio mismo, con la curaduría, con la certificación y con las métricas. A través de la curaduría, por ejemplo, podemos ver si el repositorio lo facilita, si se contemplan revisiones por pares, si es que hay explícita una declaración de control de calidad, si está registrado este repositorio en las acreditaciones pertinentes. Por ejemplo, un ejemplo de curaduría es lo que hace la Purdue University en su famoso repositorio de datos, que saca de sección de destacados, ¿no? No nos enfrenta a una interfaz árida de consulta con letras que no entendemos, nos lo hace más amigable con fotografía y hace una curaduría de datasets que están consolidados y así exhibe su interfaz de búsqueda, ¿no? Lo mismo está haciendo varias universidades, por ejemplo, con curaduría de datos sobre COVID y lo arman como un especial y lo ofrecen a la comunidad ya seleccionado.
Y finalmente el último parámetro es el del compromiso. Esto tiene que ver ya no tanto con el sitio web, sino con la universidad que lo alberga, ¿ya? El respaldo institucional, la asistencia y los aspectos legales. ¿La universidad cuenta con una política de datos de investigación de acceso abierto? Es una pregunta que tenemos que hacerle a la web, y la web debe darnos esa respuesta, ¿no? Si el sitio repositorio forma parte de las tecnologías institucionales, si cuenta con dotación de personal dedicado, si se hace la universidad a cargo de los costes, etcétera. Si existe un manual de funcionamiento para este repositorio, si se dispone de guías, tutoriales, etcétera. Entonces son parte de los 7 indicadores parámetros que podemos ver, y también fueron publicados en un artículo ya de la revista Hypertext junto a Luis Codina, y que los invito a descargar, y también quedo atento a sus preguntas justo en el tiempo. Así que muchas gracias. Agradecemos la presentación de Alejandro Morales. Ahora tenemos tiempo para 2 preguntas del público. Desde Zoom hemos recepcionado la siguiente pregunta. ¿Cómo puede trasladar el estudio de sitios web para los bibliotecarios para que los bibliotecarios aprovechen los instrumentos para la evaluación de las interfaces de colecciones digitales, bases de datos? Hemos encontrado que los proveedores actualizan sus sitios conforme a los dispositivos móviles del mercado u otros elementos tecnológicos, pero olvidan la necesidad del usuario académico. También vemos en la necesidad de suscribir recursos que están enfocados a la empresa, quienes no ven utilidad en adaptarse a los usuarios académicos. Agradezco la opinión del expositor. Saludos. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un desafío, ¿no? Hacerse cargo de las interfaces que están evolucionando permanentemente, sobre todo como tenemos 14.000 tamaños distintos de dispositivos móviles, una de las cosas en la cual no hay un estándar. Entonces, claramente un desafío desde el punto de vista de la arquitectura de información, pero también de cómo se va poblando el contenido. No hay una respuesta única. Yo diría que lo principal es testear, ¿no? Si tú tienes la posibilidad de acercarte a tu usuario y tener una referencia directa, es el primer paso. Y luego, como recomiendo aquí, apoyarse en los análisis expertos. ¿Sí? O sea, no es que se haya escrito poco sobre ello, hay mucha literatura en 30 años sobre calidad web, y hay ciertos estándares, ciertas convenciones, y a veces llama la atención que no se respetan principios básicos de usabilidad, de accesibilidad, que es lo primero que tendríamos que pensar. Yo no veo que, a ver, los sitios de las universidades, y en particular de las bibliotecas, son sitios intensivos de contenido, ¿sí? O sea, así como los museos o los medios de comunicación, tienen una responsabilidad y una demanda muy alta, ¿sí? Son sitios transaccionales a la vez las interfaces de biblioteca, por cuanto requieren como una especialidad. Esto ya dentro de la comunicación académica es como una subrama, ¿no? El mundo de las interfaces transaccionales para evaluar, para objetos de información. Yo creo que hay que entender lo que se está publicando al respecto. Creo que no hay un solo modelo único. También Google nos va cambiando un poco, va como siempre cambiando un poco la experiencia de los usuarios, y uno termina adaptándose a eso y espera lo mismo de los sistemas en todas partes, ¿no? Yo creo que hay que conjugar ambos mundos, el de la experiencia de usuario, tus usuarios más locales, pero también lo que dicen los expertos para poder ofrecer la mejor de las interfaces. Tampoco veo que sean muy distintos, por cierto, a otros sitios, así que las reglas que aplican para estas generales que acabo de dar yo, se aplican en general a cualquier tipo de interfaz, ¿sí? Así que eso. Gracias. Otra pregunta. Por acá también tenemos otra pregunta. ¿Es factible un modelo de calidad bajo los cual podamos medir distintos repositorios independiente de la arquitectura del sitio, el nivel de desarrollo de sus interfaces, etcétera, sino puramente por sus publicaciones? Sí, a ver si lo entiendo bien, si podemos evaluar únicamente el contenido. Sí, evidentemente se puede evaluar solamente el contenido. Yo ahí mostré una larga lista de parámetros. De hecho, el contenido es de los que tiene más indicadores, desde la legibilidad,
la actualización del mismo, es quizás uno de los más estudiados, ¿no? Hay temas de lectura en Internet, redacción para la web, la cantidad de... el enriquecimiento del contenido es algo que está bastante estudiado. Pero claro, sería un estudio muy focalizado en ese aspecto, y yo creo que quedaría un poco débil si no se le integra la interfaz. O sea, la verdad que la interfaz permea mucho la experiencia de usuario. O sea, tú puedes tener un contenido muy rico, que al final lo vas a descargar. Esto es como, no sé, como declarar impuesto a la renta. La interfaz no es muy buena, pero hay que hacerlo, digamos, y te va a llegar finalmente el cheque, entonces tienes que hacerlo. Pero la idea es que la experiencia también sea grata. Entonces, separar tanto la experiencia de la interfaz puede ser un arma de doble filo, porque yo creo que es mejor buscar una visión que lo complemente y que te permita tener ambas cosas en buen estado. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor Alejandro Morales, por compartir su trabajo. Los invitamos a tomar asiento. Un aplauso, por favor.